Vamos entonces a la carta de Santiago. Carta de Santiago, capítulo 4. Carta de Santiago, capítulo 4. Y vamos a tomar hoy desde el versículo 11 y vamos a leer por ahora hasta el final del capítulo, es el versículo 17. Santiago 4, 11 al 17. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, dos temas unidos. Estamos trayendo el proceso de las obras de la fe. Las obras que son correctas a la fe. Porque la fe sin obras es muerta. Pero no podemos pretender dorar la fe a través de obras inventadas por nosotros buscando mostrar la fe. Es una cosa donde la fe produce de sí misma esas obras de su naturaleza. De haber sido transformados, cambiamos nuestras obras. Cambia la conciencia, cambian los deseos, cambian las obras. Y entonces aquí nos da otra píldora. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Aquí hay una cosa que tengo que decir con mucha tristeza. Hay un problema que se ha metido en las iglesias. Cuando yo estaba pequeño, era común, y hoy en muchas iglesias es común, pararse en el púlpito para desvestir a los hermanos por lo que consideramos sus defectos. Y entonces la fe cristiana se fundaba más en menospreciar a los demás, en una serie de prohibiciones, y cuando alguien no cumplía esas prohibiciones, entonces se los menospreciaba. Incluso se los ponía en público y se los avergonzaba en público. Bueno, hoy hemos llegado al otro extremo, donde entonces ya como que todo es normal y no nos cuidamos del pudor, no nos cuidamos de la apariencia, como decía hace unos días, a veces el púlpito parece más un desfile de sensualidad y modas. Y no se trata de ser pudorosos, sencillos, humildes, cuidando nuestro cuerpo, claro que sí, pero sin generar un culto por el cuerpo. Pero esta expresión de que no murmuréis los unos de los otros ha hecho carrera desde los años 70, que yo recuerde, había mucho chisme y se hablaba muy mal de los hermanos porque no eran como nosotros, entonces se los señalaba. Y entonces los que éramos un poquito menos amorosos decíamos, es que tal persona sí tiene el pelo largo, tiene la falda larga, tiene la manga larga, pero también tiene la lengua larga. Y hermanos, la Biblia dice que la murmuración es terrible. Si ustedes miran el Antiguo Testamento, la murmuración se pagaba con la vida. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo idolatría y Dios no soporta la idolatría. Dios no la rebaja nunca.
Pero aquí hay una razón muy fundamental por qué no debemos murmurar. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Se está refiriendo a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos leído, porque es que si alguien cumple una parte de la ley, pero incumple una parte solamente, pues ha roto toda la ley. Entonces, cuando alguien se toma el derecho de juzgar a los demás, por lo que se siente mejor que los demás, entonces se está poniendo en el lugar de juez y no solamente está juzgando a su hermano, sino que está poniendo en entredicho la ley, porque no siendo cumplidor de la ley, está juzgando a quien no la cumple. Yo no sé si se han dado cuenta que eso es exactamente lo que pasa en este país. Yo a veces me pongo a escuchar a los políticos cuando están en sesiones de Senado, cuando están en reuniones de gobierno y todo esto, y los unos juzgan a los otros y se acusan mutuamente. Y yo me pregunto, y no con el ánimo de que no se haga justicia ni más faltaba, pero yo me pregunto, ¿esos que levantan su voz para juzgar a otros y condenar a otros tienen autoridad moral? No. El uno acusa al otro de asesino y él también es asesino. Y no voy aquí a justificar a nadie, pero nosotros no debemos, como hijos de Dios, participar en esto. A mí me da dolor cuando veo los hijos de Dios que publican cosas señalando a fulano de asesino, es que el asesino, es que el matarife, es que el no sé qué. Y los que lo hacen exactamente lo mismo, los que juzgan, los que condenan, hacen exactamente lo mismo. A veces si no están condenados es porque los indultaron. Y no se trata de que no se haga justicia, no. Se trata de que no podemos juzgar si no tenemos la conciencia adecuada para hacerlo. Y no porque no sea correcto juzgar, sino que el que juzga es Dios. Sino que es que a nosotros nos corresponde es hacer lo que Dios manda. Quien debe juzgar es Dios. ¿Y con base en qué juzga Dios? Pues con base en su ley, que es perfecta. Entonces dice, si alguien juzga a su hermano, está murmurando de la ley y está juzgando a la ley. Hermano, y esto es un pecado terrible. Dejemos esa costumbre. Dejemos de estar señalando a nuestros hermanos o incluso estar señalando a nuestros gobernantes. Es que el asesino fulano de tal. ¿Acaso nosotros no hemos asesinado? Bueno, tal vez no le hemos clavado un cuchillo a nadie. Pero la Biblia dice que el que le dice fato a su hermano ya es un homicida. Y nosotros lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo recuperamos la santidad? ¿Cómo enfocamos adecuadamente las obras de la fe? Escuchando a Dios y poniendo por obra sus mandamientos. Y aquí dice, no juzgues, no juzgues. Porque si tú juzgas a tu hermano, estás juzgando la ley. Y si juzgas la ley, entonces te has convertido en juez, cuando te corresponde ser hacedor de la ley. Una pregunta, a los hijos de Dios nos corresponde ser hacedores de la ley. ¿Ustedes qué piensan? Alguien que abra el micrófono y por favor conteste. ¿A los hijos de Dios nos corresponde ser hacedores de la ley? ¿Qué piensan? Sí, claro que sí nos corresponde ser hacedores de la ley. Sí, nos corresponde. Están equivocados los que piensan que la ley fue quitada. No, Dios no le rebaja sus exigencias a nadie. Es que a veces vemos a Dios como quien se hace loco con nuestros pecados. No, Dios es justo y es perfecto. Si Dios hiciera eso, no sería Dios, no sería justo. Dios nos exige el cumplimiento perfecto de la ley y tenemos que hacerlo. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? No, no la cumplimos. No. Y entonces, ¿cuál es nuestra salida para no ser condenados? La cruz de Cristo. Cristo puesto en nuestro lugar. Eso tiene que matar nuestra arrogancia religiosa. Cristo en la cruz es la muerte para el orgullo. Es la muerte para las obras nuestras. Porque no sirven. Sirven las de Cristo. ¿Dónde quedan las nuestras? Quedan en dos opciones. Pecado si no están bajo la fe de Cristo, o obras de justicia si están bajo la fe de Cristo. Se nos cuenta por justicia, dice la palabra de Dios.
Por eso es tan tajante cuando prohíbe que nosotros hablemos mal de nuestros hermanos, porque no solamente estamos juzgando a nuestro hermano, estamos convirtiéndonos en jueces y estamos rechazando ser hacedores de la ley. Nosotros somos hacedores de la ley, no jueces. Eso nos corresponde, hacer la ley, cumplirla, no aplicársela a los demás. Uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es el dador de la ley? Dios. Y ese es el único que puede salvar o puede perder. Pregunta, ¿quién es el que salva? Dios. ¿Quién es el que condena? Dios. ¿Por qué condena? ¿Porque hace acepción de personas? No, porque es justo. Porque es justo. Pero tú, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿quién eres? ¿Quién es Edgar Osorio para que juzgue a otro? No soy nada, no soy nadie. No tengo ese derecho, no me asiste ese derecho. Tengo una obligación, cumplirle a Dios, cumplir la ley. ¿La cumplo? No. Entonces, ¿qué me corresponde? Clamar misericordia. ¿Para qué? Porque Cristo la cumplió en mi lugar. Pero si yo soy llevado a Cristo por gracia, ¿con qué derecho juzgo a quien no considero que es como yo? Y me tomo el derecho de juzgarlo, porque no es como yo. Es que tenemos la fea costumbre de juzgar en aquello que nos sentimos fuertes, que generalmente es la arrogancia y el orgullo, y en lo que nos sentimos débiles y frágiles, guardamos silencio. Mire, cuando uno se siente débil o frágil, eso es honesto. Y las fragilidades Dios las cubre. Pero la arrogancia, que es rebelión, Dios no la cubre, Dios la afrenta. Dios no rebaja la arrogancia. No es que rebaje la debilidad, sino que la cubre en Cristo. Pero la arrogancia no puede ser cubierta en Cristo. Hay que arrepentirnos de ella. ¿Me explico? Hay cosas que yo hago porque soy débil y porque me es imposible como humano cumplirlas. Pero hay cosas que hago porque soy rebelde y no se me antoja cumplirlas. Y no es que a lo mejor pudiera hacerlas, pero es que la actitud arrogante se castiga, mientras que la actitud de humillación, de humildad, de decir sí Señor, aunque no pueda hacerlo, lo recibo por gracia, lo asumo por fe, entonces Dios manda a su Espíritu Santo para que realice en nosotros esas cosas que no podemos hacer. Por eso repito, Dios cubre nuestra debilidad, pero no cubre nuestra rebelión, nuestra arrogancia. Dios la afrenta, y eso explica muchos dolores por los cuales hemos pasado tantas veces. A veces guardamos rencor, nos amargamos, como decía ayer, y nos vamos a dormir amargados. ¿Y quién es el que no duerme? Uno. ¿Y quién es el que lleva la de perder? Pues uno. No guardemos cosas malas para que no nos hagan daño. Y luego entonces se enfoca en otro tipo de arrogantes. Ya no es el que juzga, es el que se siente sobrado, que regularmente es el mismo. Pero ya no se enfoca en el hecho de juzgar, sino en aquel que en sentirse sobrado. Y son este tipo de personas, aquellos que dicen, hoy y mañana vamos a tal parte y haremos tal cosa y haremos tal otra cosa y obtendremos ganancia. Y mire, eso no nos detiene nadie. Dice la palabra del Señor, aquí no está la palabra necio, pero la voy a acuñar. Necio, no sabéis qué lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La neblina es tan ligera que es muy fácil de quitarla, ¿cierto? ¿Por qué es tan ligera? Porque son demasiado delgadas sus partículas. Una neblina que oscurece totalmente unas cuantas cuadras en una ciudad, si se condensa en aguas, se convierte en menos de un vaso de agua. Entonces lo que vemos
Es una espuma demasiado fina, que si la recogiéramos es muy poco. Y así es la vida del ser humano, algo que no perdura. Dios no necesita ni siquiera abrir su boca y esta ciudad, este país, este mundo sería destruido totalmente, sin que nos demos siquiera cuenta. Así que si estamos vivos es por misericordia. Así que si entonces hoy podemos ir a un lugar, hacer algo, regresar, es porque su gracia, en su gracia Él no nos ha pagado como merecemos. Y su misericordia nos sostiene todavía por su palabra. Por eso no debemos hacer planes sin que tengamos en cuenta a Dios. Nunca se me olvida una vez que íbamos viajando, íbamos 3 carros y nos encontramos sin ninguna explicación un árbol atravesado en el camino y vuelto a pedazos, y entonces uno de los carros en que íbamos se dañó, no quiso prender. Y entonces otro carro lo arrastró. Y perdón, no era un carro en el que nosotros veníamos, era un carro de un tercero que llegó ahí, se dañó y no quiso prender. Entonces, un hermano del que iba con nosotros lo arrastró en su carro y lo llevó a un lugar donde había una tiendita, era de noche, y 2 carros de los nuestros se habían golpeado, pero no se habían dañado, pero uno sí se dañó, un particular, uno que no conocíamos se dañó, y un hermano lo arrastró hasta un lugar, encontramos una tiendita, nos tomamos algo. Y el hermano que arrastró al otro dice, bueno, ahora sí no paramos, sino hasta Bucaramanga. Y mi esposa, que es un poquito temerosa de eso, le contestó, si Dios quiere. Como 3 minutos después arrancamos, el hermano arrancó adelante, como 3 minutos después lo encontramos con el carro totalmente volcado. Por misericordia no se mataron. Una hermana solamente se le fracturó un brazo y los demás salieron físicamente ilesos. Y de esas cosas aprendemos que a veces uno es arrogante y dice, bueno, ahora sí tal cosa, hasta tal parte no paramos. Y resulta que Dios dice, no seas arrogante, yo te voy a hacer parar. Y ese día nos hizo parar y toda la noche la pasamos por allí. La ambulancia vino y recogió los heridos, los golpeados. Y nosotros nos quedamos toda la noche cuidando el carro hasta que ya en la madrugada, casi amaneciendo, apareció una grúa, entonces recogió el carro y nos fuimos a la clínica donde los habían llevado en Barranca Bermeja. Hermanos, estas cosas a veces a veces no, siempre hay que tenerlas en cuenta. Uno larga su lengua para hablar y no se da cuenta que está desafiando al cielo. Esto no se hace. Esto no se hace. Es mejor, o lo adecuado es bajar la cabeza y decir, mire, si Dios nos concede, vamos a hacer tal cosa. Nuestros antepasados, incluso los no cristianos, usaban una expresión muy hermosa. Decían, mañana vamos a hacer tal cosa, Dios mediante. ¿Qué querían decir? Si Dios no lo concede, haremos tal cosa. Pero eso se olvidó. Ahora ni siquiera los cristianos dicen eso. Ahora los cristianos están hablando es que yo merezco. Y eso es totalmente lo contrario a ser humilde. Porque cuando uno dice, si Dios me lo permite, voy a hacer tal cosa, uno está clamando misericordia de Dios. Pero si uno no dice tal cosa, si uno se aparta de estas costumbres que son sanas y comienza a reclamar, porque es que yo soy hijo de Dios y yo merezco y tengo que reclamar y tengo que decretar y tal cosa. Mire, no es más que un arrogante. Ese que dice yo decreto tal cosa es un arrogante. ¿Con qué poder decreta? No, a Dios hay que respetarlo. El único que puede decretar es Dios. Uno lo que pide es misericordia. Por eso es que cuando uno ve congregaciones donde la gente tiene esa costumbre de andar decretando, ve unos poquitos viviendo bien, ve unos poquitos enriqueciéndose, comenzando por el pastor, y los demás siempre fracasados, siempre luchando.
Y entonces los pocos que andan bien le dicen es que usted está en pecado. Bueno, indudablemente que todos hemos pecado, indudablemente. Pero la razón que están dando no es la correcta. Aquí lo que hay son espíritus de engaño. Perdóneme si a alguien le incomodo con esto, pero estos son espíritus de engaño. ¿Por qué? Porque a Dios no lo desafía nadie. Porque el único que tiene con qué responder es Dios. Por eso el único que puede decretar es Dios. Claro que tenemos una autoridad delegada, pero esa autoridad la recibimos como mensajeros y si la usamos y Dios nos usa como instrumentos es por misericordia y no porque nos haya dado ningún poder para decretar. Por eso es que aquellos que fungen hoy con una autoridad total del cielo están pecando contra Dios. Dios tenga misericordia, porque lo digo con temor, no quiero descalificar a estas personas, pero están obrando muy mal, porque no tienen el poder de Dios, están montando en la idea de que son enviados directos de Cristo. Ya no usan la palabra de Dios porque se han autodecretado apóstoles y entonces creen que tienen teléfono directo con Dios. Nuestro teléfono directo con Dios es la palabra de Dios por Cristo, por su Espíritu Santo. No es otra cosa. No es otra cosa. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso no es malo, esto sí es correcto. Si Dios me lo permite, como decían nuestros padres, Dios mediante, incluso no cristianos decían así, Dios mediante haremos tal cosa. Mañana, si Dios no lo permite, decían, si no llueve, vamos a sembrar el pasto allí. Bueno, yo hablo de lo que hacíamos de pequeños. Vamos a reunir el ganado y vamos a castrar unos becerros. ¿Por qué? Porque si llueve no se puede, porque se puede infectar la herida. Pero siempre había ese Dios mediante. Y nuestros antepasados prosperaban. Mire, yo nací en un pueblo que es del puro monte, donde el mercado para comer llegaba en avión, donde el ganado se sacaba en avión y la gente prosperaba. Hoy la gente siembra coca porque no puede prosperar, porque no tiene una carretera pavimentada para sacar el ganado de su finca al pueblo, porque hasta el pueblo ya está pavimentado y la gente no prospera y por eso siembran coca. Pero si ustedes van a mi pueblo, curiosamente los más pobres no trabajan, los siguientes más pobres siembran coca y los ricos tienen ganado. Entonces, ¿por qué siembra coca el campesino? ¿Porque no tiene otra opción? No, porque no quiere trabajar. Ahí sí, con todo respeto, contradigo a mi presidente, pero lo que él dice no es verdad. Lo que pasa es que tampoco fue tan trabajador como pretende ser. Con todo respeto se lo digo, pero es verdad. Porque el que coge un fusil para amenazar a otro es porque no quiere trabajar. En mi tierra la gente que se mete a la guerrilla es porque no quiere trabajar. No es porque no puede. Porque cuando alguien quiere trabajar, comienza a trabajar, comienza a fortalecerse y los ricos le dan ganado a mayor valor para que trabaje y comienza a enriquecerse también. El problema en mi tierra no es que la gente se sale porque no hay nada que hacer, es porque la guerrilla no los deja trabajar. Son las FARC las que no dejan trabajar. Porque hay gente que tiene que pagar 150, 200 millones al año para que los dejen trabajar. Y entonces dicen ellos, dicen mis parientes, estamos trabajando para la guerrilla. Hermanos, eso es verdad. Y si lo digo por allá me matan. Pero estoy diciendo esto para que saquemos de la conciencia que esta gente sinvergüenza, floja, que no quiere trabajar, que dicen que están buscando justicia, lo que están buscando es que los mantengan gratis. Con todo respeto, así es. Y no estoy aquí contra ningún gobierno. Lo que estoy diciendo no es justo mantener al vago. Eso no es justo. La Biblia lo demanda. La Biblia lo declara así. Deberíais decir más bien, si Dios quiere, vamos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis. Aquí dice que es arrogancia. En vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Bueno, si es mala, ¿qué es entonces? ¿Cuál es la palabra mejor usada por los cristianos? Si toda jactancia es mala, entonces, ¿qué es? Pecado. Pecado, hermanos. Es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le pasa? Le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
¿Y qué es hacer lo bueno? Hacer la obra de Dios. Ah, es que hacer lo bueno es darle limosnas al pobre. Uno puede estar haciendo lo malo cuando le da limosnas al pobre, ya lo expliqué. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas que no honran a Dios. Cuando uno le da al pobre por mostrarle a los demás que uno es bueno, está robándole la honra a Dios. Hacer lo bueno es hacer la obra de Dios, es hacer lo que Dios manda, es vivir como Dios manda, es caminar en los pasos del Señor. A mí me gusta decirlo de esta forma, es poner nuestros pies en las huellas de Cristo. Eso es hacer lo bueno. Es vivir por fe. Es no pretender ganarme a Dios con mis sucios billetes diciendo, voy a sobornar a Dios, que si le doy esto, entonces le digo al pastor, vea, yo llevo esto como un pacto y después levanto los ojos al cielo y le digo, Señor, ya di tanto, yo veré, tú has prometido que me das 100 veces más. Eso es ser un ambicioso y ser pretencioso al pretender sobornar a Dios. Hermanos, los que proclamamos la verdad como principio, somos menospreciados incluso en el cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque nuestros templos se llenan menos. Pero hay una cosa, tenemos un poco más limpia la conciencia. No está totalmente limpia porque somos defectuosos, pero tenemos mucho más limpia la conciencia que aquellos que comercian con la fe. Espero que usted no sea uno de esos que comercian con la fe o que se deja utilizar para que comercien con usted. Esto es arrogancia. Eso es jactancia, es soberbia. Toda jactancia es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero como dije, hacer lo bueno no solamente es hacer puntualmente una obra, es hacerla correctamente. Es que si usted ayuna, ayune correctamente. Es que si ora, ore correctamente. Es que si memoriza la palabra, la memorice correctamente. No para jactarse de cuánta Biblia sabe. Es para que honre a Dios poniéndola por obra. Uno se aprende la Biblia para que lo alimente. Un día nos van a quitar estos libros que llamamos la Biblia. Y ese día vamos a tener que acudir a lo que sabemos, a lo que tenemos en la cabeza. Amados, no se trata de juzgar a los demás. Aquí no estoy juzgando, por eso dije hace rato, lo digo con temor, porque no quiero agredir a alguien. Pero tengo que ser una voz. Mi perfil en Facebook dice una voz que clama en el desierto. Porque la verdad, a veces uno se siente en un desierto, intentando hacer, clamando, y a veces siente que no es escuchado. ¿Por qué? Porque hay voces más atractivas, porque se venden más las ilusiones que la verdad, porque al ser humano le gusta que le mientan, le gusta que lo engañen, y le gusta sentirse mal cuando le dicen eso es porque tú estás en pecado, que no recibes lo que yo tengo. No, amados, es que a Dios se lo honra. Si usted es un hijo de verdad de Dios, tiene razón que no le resulte las cosas cuando las hace al revés. Dios no permite que le resulten, porque Dios permite que le resulten a quien está actuando mal y a quien Dios ha dispuesto que siga así, porque le ha rechazado. Pero si usted ama a Dios de todo corazón, no se deje manipular. A veces no recibe es porque no está siendo conducido hacia honrar a Dios, sino que está siendo conducido hacia la arrogancia y hacia la vanidad, hacia esa feria de ilusiones, esas baratijas que ofrece este mundo y que también se ofrecen hoy en las iglesias. Bueno, vamos entonces un poquito más adelante, vamos al capítulo 5 acerca de los ricos y vamos a leer hasta el versículo 6. Santiago 5, 1 al 6. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace
resistencia. Ay, hermanos, ¿por qué dije que somos imperfectos hace rato? Además por esto. Porque todo el que se enriquece, todo, absolutamente todo el que se enriquece con el jornal del que le trabaja. Y allí la justicia no es completa. Lógicamente, Dios ha permitido que haya ricos y haya pobres. Debe haber quien es un ganadero, debe haber quien es un jornalero, debe haber quien arregla zapatos, debe haber quien maneja un avión, debe haber quien tiene una empresa que genere empleo. Por eso los empresarios en este país no deben ser nuestros enemigos. Lo que deben ser es nuestros aliados. ¿En qué ha fallado el gobierno? En no hacer que el empresario sea más justo. Pero hay diferencia entre un empresario pequeño y un empresario grande. Hermanos, todo empresario, toda persona que consigue dinero, la consigue con el jornal del que le trabaja. Eso es lo que en economía se llama la plusvalía, lo que Carlos Marx llamaba la plusvalía. Bueno, Carlos Marx era un hombre que detestaba a Dios, pero en algunas cosas tenía razón. En lo que no tenía razón es en lo que proponía para acabar con la injusticia, porque repartir por igual nunca será la salida. Porque cuando se reparte por igual, entre el que no trabaja recibe igual que el que trabaja, dígame con qué ánimos trabaja el que trabaja. El que trabaja tiene que tener la ilusión de que consigue algo. Eso hace parte de este mundo imperfecto. Si este mundo no hubiera caído en pecado, esto no sería así. Pero como este mundo es imperfecto, tiene que ser así. No hay otra forma que funcione. Tiene que haber ricos y tiene que haber pobres. Lo que pasa es que el rico tiene que ser más justo de lo que es. No va a ser 100% justo, si no, no se quedaría nada con el producido de sus empleados. Pero tiene que ser más justo de lo que es. Y eso es una cosa que tiene que estar en su conciencia y de lo cual Dios le va a pedir cuenta. Y aquí voy a hablar a los ricos cristianos. El rico cristiano tiene que no ser, perdóneme la expresión, tiene que no ser negrero. Perdóneme la expresión, no pretendo aquí generar ningún tipo de discriminación, pero es que era una expresión muy típica por aquello de la esclavitud de hace unos años. El cristiano, cuando va a comprar y le piden lo justo, debe pagar lo justo. A veces pide rebajas para irse jactándose de que sacó muy barato. Hermano, el que vende también tiene derecho a comer. Cuando le pidan más de la cuenta, pida rebaja, claro que sí. Pero uno tiene que aprender cuánto valen realmente las cosas para pagar lo justo y no para irse después jactando de lo que le logró sacar al que a lo mejor no tenía para comer en su familia. Dios es defensor de los indefensos. Por eso un cristiano que hace justicia en esto es más bendecido. Por eso el cristiano que aprende a dar, yo no he aprendido a hacerlo como Dios manda. El cristiano que aprende a dar es bendecido económicamente, hermanos. Es la bendición de Dios. No, Dios no lo bendice a usted haciendo un pacto llevándole una plata, no. Dios lo bendice siendo justo con el que trabaja, siendo justo con el pobre y también dando al Señor lo que es del Señor. Aullad ricos, llorad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Por qué? Porque no han honrado a Dios, porque se han comido el jornal del pobre. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido, están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Contra vosotros testificará ese dinero que dejasteis podrir, esa comida que se te pudrió en la nevera pero no la regalaste. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Pero he aquí delante de Dios, estoy parafraseando, clama el jornal del obrero que no ha recibido su pago justo. Digo justo entre comillas, porque como digo, no es enteramente justo. Pero aquí cuando dice justo se refiere al hecho de que no se pague un jornal de hambre, sino que se pague un jornal que le permita comer al trabajador. Alguien me decía en estos días que
que acá en la iglesia la persona que nos ayuda con el aseo gana más de lo que se gana un profesional. Y no es que gane mucho, no, gana poco. Pero hoy hay profesionales que les pagan muy poquito. Y aquí no somos del todo justos en lo que pagamos, pero procuramos que la persona que trabaje no viva para hambre. Si hacemos algún evento y llevamos a una persona que nos trabaje, procuramos pagarle que pueda comerse un plato de comida más o menos digno con lo que se gana. ¿Y eso para qué? Porque Dios lo ordena, porque Dios lo manda. Porque el jornal del trabajador clama delante de Dios por justicia. No tiene que hacerlo el trabajador. La obra misma clama delante de Dios. Porque Dios espera obras. Lo que pasa es que, como decíamos, no son suficientes. Pero la salvación fue por obras. Solamente que no por las suyas, sino por las de Cristo. Porque cuando hay demandas se exige obrar. Y Dios exigió obrar y Cristo obró en su lugar y en el mío. Eso, hermanos, nos tiene que obligar a ser un poco más justos. He aquí el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dios está oyendo esta injusticia, Dios está viendo. Habéis vivido el deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado a muerte al justo, y el justo no hizo resistencia. ¿Por qué? Allá dice, porque ustedes con engaño han manipulado al trabajador, los han convencido de que no merece más. Hermanos, los pobres siempre lo sabrán, y los ricos también. Y esto es correcto, porque el mundo es imperfecto. Si no fuera imperfecto, esto no sería correcto. Pero el mundo es imperfecto, así que es necesario. Pero procuremos ser lo más justos posibles. No sea que seamos hallados unos de esos ricos que se llenó a expensas de explotar a los demás. Y no necesitamos ser millonarios para que seamos hallados injustos. Procuremos que seamos hallados justos, porque Dios exige que hagamos justicia. Que dice que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles ante tu Dios para que seas santo. Hermano, gracias por su paciencia, gracias por escucharme también y tenerme tanta paciencia. Es el momento para opinar o también para preguntar si es necesario. Puede abrir su micrófono, puede levantar su mano virtual o abrir su micrófono y preguntar u opinar. Dios les bendiga.